Es un gusto, un placer. Voy a pasar a presentarles lo que se va a venir desarrollando en esta especialización eh, dentro o desde la perspectiva en la cual yo me he ido formando. Bien. Vamos a ir viendo el enfoque que hoy en día está revolucionando la minería, que es el de inteligencia artificial. Eh, Dentro de eso se va a ver ejemplos de Machine Learning, casos prácticos de Machine Learning, de Deep Learning y la parte teórica de gemelos digitales. Entonces, vamos a ahondar mucho en en los conceptos de qué es una red neuronal artificial, eh, capas ocultas, nuestras capas de entrada, nuestras capas de salida, función de activación, etcétera. Mucho en el tema de Machine Learning, para que hoy en día, pues cada uno de ustedes que van a estar dentro de la especialización puedan entender estas nuevas tecnologías, estos nuevos conceptos que vienen. Si bien es cierto, como ingenieros de minas, ingenieros geólogos, industriales, no somos de formación bajo estos conceptos, pero no quiere decir que no se puedan aprender. Entonces, es importante dentro de este mundo de automatización poder entender estos conceptos. Vamos, siguiente. Bien. Eh, Vamos a ir viendo aplicaciones destacadas. Vamos a trabajar con datos y estos datos pues vamos a irlos modelando, ir viendo qué es lo que hay que evaluar cuando los datos vienen, qué tipos de datos podemos extraer, a partir de dónde podemos extraer datos en minería y estos al final cómo nos pueden beneficiar, ¿ya? Bueno, vamos a evaluar modelos predictivos y automatización, uso de Machine Learning, rutas de camiones y planes de almacenamiento. Vamos a tener data ahí para poderlas practicar y ver cómo predecir rutas, optimizar el tema del mantenimiento, tiempos, etcétera, ¿no? Dentro de este mundo de minería superficial. Entonces es importante y el tema de voladura y mantenimiento preventivo también de equipos que están dentro de esta unidad económicamente activa. Entonces, eso es importante y obviamente estas herramientas de Machine Learning nos van a ayudar mucho para poder predecir y automatizar toda información. Bien, vamos a ir indagando dentro de la parte de robótica y cómo minerías de primer mundo, como Australia, Alemania, pues están implementando robótica. No es algo quizás que se vaya a ver muy lejano esto en el Perú, es por eso que esta área o subárea dentro del campo de la minería, como es especialistas, ingenieros de minas que sepan de Machine Learning, inteligencia artificial, pues va a ser muy demandado en los próximos años. Entonces, es importante ir preparándonos para esto y ver cómo minería de primer mundo está implementando con tecnologías de tipo IoT, sensores que puedan enviar data en tiempo real a partir de frameworks, a partir de clusters, y estos lo podamos analizar a partir de tableros en tiempo real. Entonces, y ahí vemos también, ¿no?, la diferencia entre Machine Learning, Deep Learning. Vamos a ver con casos prácticos en geología, en la parte de Deep Learning, para poder analizar imágenes. Bien, siguiente. Bueno, de todas maneras, nuestro ejemplo es minería de primer mundo. Entonces hay que ver cómo ellos lo están implementando, están bien, hacen la reducción de sus riesgos, de los costos y cómo es que adaptan estas nuevas tecnologías. Entonces, ellos ya pasaron de un proceso de adaptación e incluso a cometer errores y de esos hay que ir aprendiéndolos. Hay que ver esto y hay que estudiarlos y cómo es que los podemos adaptar en cada uno en nuestra unidad minera. Bien, ok. Ahí está. Hasta ahí es la parte mía y voy a dar pase a quien continúe. Eh, Listo, muchísimas gracias, ingeniero Miqueas. Bien,
Entonces, a continuación, tengo el agrado de presentar para a la siguiente parte a nuestro PMP, ingeniero Oscar Sánchez. Buenas noches con todos. Un gusto. Bueno, sí, gracias por la presentación y también a ustedes. No sé si la mayoría ya sean profesionales o están en la etapa de de la universidad, pero hoy por hoy ya se ve muy fuerte en todas las áreas, independientemente que estés en la mina, estás trabajando en una consultora, en costos, recursos humanos, logística, ya se ve mucho la parte de la implementación y eso va a afectar a muchas personas en corto, en 2, 3 años, porque si hace un par de años nos pedían el tema de el inglés, maestrías o cosas por el estilo, hoy por hoy, bueno, genial que sepas inglés, pero también deseo que sepas de programación, ya sea Python, SQL, Power BI, Minitab, y diferentes software que hoy por hoy existen y que se pueden conectar, ya que la mayoría de las empresas trabajan con Microsoft Office 365, ¿no? Entonces, hay el programa BIM también, que lo está haciendo el Estado peruano también para que el 2035 todo el aparato estatal trabaje con esa tecnología. Entonces, estamos con con esas herramientas que hoy por hoy ya existen, que cada par de meses existen actualizaciones. Hace un par de días ya tenemos los que tienen Office 365, ya tenemos el Copilot gratis, que es la IA de Microsoft para que nos pueda ayudar a sacar análisis de las tablas que uno puede hacer dentro de este Excel. Entonces, tenemos esto que se está desarrollando. Entonces, para más o menos darle esa estructura a ustedes y para más o menos vean cuál ha sido mi posición los últimos años, yo he manejado portafolio de proyectos, es decir, varios proyectos de varios cientos de millones y año a año comencé con el tema de Access, luego con el tema de Excel y después con Power BI y ya entrando en lo que es este Power BI he tenido que aprender estadística aplicada en este Power BI para no solamente hacer dashboard bonitos, sino inteligentes, que me cuenten la historia, qué es lo que ha pasado y qué posibles problemas o soluciones se pueden ver, ¿no? Entonces, para comentarles que de acuerdo a ese contexto que yo tengo, qué es lo que voy a colocar dentro o qué es lo que van a visualizar dentro de las clases. Vamos a ver el Data Management y Analítica Digital y Minería, la gestión de datos, la extracción, la limpieza y transformación con Power Query. Este, para las personas que ya creo yo que hemos manejado el Excel, el Excel es maravilloso, hermoso, todo, pero si tú le sacas el máximo provecho, te ahorra la vida. Haciendo macros, análisis, te puede ayudar con muchas cosas, pero si conoces la herramienta. Yo veo muchos ejemplos en YouTube o algunos compañeros que he tenido o practicantes que se han metido a cursos donde les enseñan Power BI, pero en ventas. Power BI, pero cómo es el tema de compras, de clientes y no, o sea, minería es un tema totalmente aparte que se abarcan muchas cosas, mucho análisis, muchas áreas, entonces hay muchos datos, pero no todos los datos son importantes. Por eso que siempre hay que recordar la ley de Pareto, que de todo lo que tú tengas, el 80% no es innecesario, pero no es relevante. Más que todo, uno tiene que concentrarse en el 20%. Eso para los trabajos, para la vida, para todo. La ley de Pareto existe en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El seguimiento de KPIs operacionales, dependiendo que si es mantenimiento, que si es producción,
que si es el área de geología, etcétera. Hay diferentes tipos de KPIs, al igual para la gestión de proyectos, y hay un sinfín de KPIs, pero hay que saber qué aplicar, cuáles son relevantes. Y como les digo, como yo vengo de un área que es de portafolio y actualmente también trabajo para la gerencia de desarrollo, veo de manera macro el long de esta mina en donde estoy, que es San Rafael, hasta el año 2037. Entonces, veo muchos datos, muchos proyectos, pero obviamente no voy a procesar todos esos datos. Simplemente proceso los más relevantes y cojo los KPIs dependiendo de cada línea, la línea operativa, la línea gerencial, la línea corporativa. Entonces, hay diferentes tipos de datos que para diferente tipo de gestión gerente, le va a ser más importante, ¿no? Analítica avanzada, modelos predictivos y detección de anomalías. Porque como les digo, no es solamente hacer dashboards bonitos y ahí entra la parte de la estadística. Si yo ya tengo ya datos, pero veo que hay irregularidades, por ejemplo, los que estamos en minería, sabemos que hay época donde llueve bastante, donde cae la nevada, especialmente las operaciones mineras que estamos en los Andes peruanos. Entonces, el cemento también a una altura de 3.000, 4.000, 5.000 funcionan distinto, hay diferentes materiales, etcétera. Entonces, uno tiene que programar, visualizar de acuerdo a todas las condiciones, ya sean ambientales, condiciones operativas, condiciones de costos, condiciones de experiencia. Entonces, no es solamente sacar unos números y ya está, no, hay que encontrar el porqué y una vez que uno encuentra el porqué, analizar qué es lo que puede pasar para las siguientes semanas, meses, años, de acuerdo con la estadística. La siguiente, por favor. Tenemos el Business Intelligence estratégico, tableros y análisis jerárquicos. Como les digo, va a haber una línea diferencial porque uno cuando está manejando ya este tipo de Big Data dentro de una operación minera grande, entonces hay diferentes niveles jerárquicos, donde tienes que trabajar. Tienes una misma data, pero tienes diferentes presentaciones para cada uno de ellos y saber explicarlo. No es solamente dibujarlo. Entonces, este, como lo comentaba Miqueas, no hemos sido formados en esa parte de programación, pero sinceramente, si te gusta esto, si quieres estar dentro de esta área que es muy demandada hoy por hoy, en verdad que los sueldos son muy altos, muy atractivos. Entonces, pueden tener tipos de trabajo seguro, porque hasta los contratos, no es que te contratan un año, 2 años, no, los contratos son de larga duración, ¿ok? Así que vas a aprender eso, vas a aprender la parte del storytelling, las visualizaciones efectivas para la toma de decisiones claves. No es que vamos a escribir los resultados, no. Se puede programar para que cada uno de los cuadros de este mando que estamos realizando y dependiendo de qué es lo que estamos mostrando, qué KPIs estamos mostrando, automáticamente nos salgan las historias, los análisis, pero es con programación. Al igual como uno lo puede hacer en Excel, colocando porcentajes, dividiendo de una manera macro, ya. Similar en Power BI, también se puede trabajar de esa manera para que no estés escribiendo a cada rato, semana a semana, mes a mes. No, ya se tiene ya una programación y se puede sacar el máximo provecho. Y le puedes sacar mucho más provecho, en verdad es así, si tienes conocimiento, más adelante, imagino yo, de lo que son la parte fuerte, lo que te hace ver como un analista de datos senior, cuando manejas SQL, cuando manejas Python y cuando manejas Bing. Es un largo proceso, pero si manejas todas esas herramientas para poder mostrar cuadros de mando, dashboard dentro de una minería o dentro de cualquier otra tipo de empresa, olvídate que vas a tener una buena
negociación para que puedas trabajar dentro de cualquier compañía. Big Data y ciencia de datos, la integración y análisis masivo, la estadística aplicada en minería. La siguiente, por favor. Ah, ya, con eso creo que estaba ahí. Pero eran dos módulos. Listo. Así es, así es. Muchas gracias, muchísimas gracias, ingeniero Oscar, ingeniero Miqueas. Bien, acá muchos me están preguntando, ¿qué veremos en el curso completo? Bien, el curso en nuestro curso, mejor dicho, en la especialización. Bien, entonces, nuestra especialización de minería 4.0, innovación e implementación de la inteligencia artificial o IA, más conocido como IA, consta de 4 módulos. Bien, los 2 primeros módulos que es de la inteligencia artificial en minería, módulo 1, y modelos predictivos y automatización en minería. Ambos módulos a cargo del ingeniero Miqueas Quintanilla, y el módulo 3 de Data Management y Analítica Digital en Minería, Data Management y Analítica Digital en Minería, y el módulo 4 en Business Intelligence y Ciencia de Datos en Minería. Bien, los 2 primeros módulos, a cargo, bueno, el último, el tercero y el cuarto a cargo del ingeniero Oscar Sánchez, correcto, y a continuación doy el pase al ingeniero Miqueas, bien, para que pueda explicarnos los 2 primeros módulos. Ok, bien. Entonces, si bien se decía hace un momento justo de que, bueno, no hemos sido formados en una carrera de ingeniería o en una carrera metalúrgica o geológica, eh, con fundamentos básicos de programación, pero lo que se va a ver en estos 2 primeros módulos con mi persona es justamente aprender a programar. Bueno, si alguno aquí no que está interesado en poder llevar y no sabe, por ejemplo, lo que es programar o nunca ha programado, entonces la idea es que antes de poder entrar a este mundo de inteligencia artificial, podamos aprender pseudocódigo, podamos aprender a programar, pero en lápiz y papel, como bien se diría, con pseudocódigo, con diagramas de flujo, no entrándonos de lleno a Python, sino haciendo una clase por lo menos de pseudocódigo y que se pueda entender esto en términos mm, más cristianos, más simples, más mineros incluso, porque no vamos a llevar el enfoque de programación al campo de finanzas, no vamos a llevar el enfoque de programación al campo, no sé, educativo, a otro campo, sino al campo minero. Todo ejemplo, toda práctica va a ser justamente con ese enfoque minero, enteramente. Entonces, aprendemos a programar en primer lugar y de ahí vamos entrando ya a lo que es, pues, Python, enteramente, Python. Entonces, si aprenderemos a programar en Python, eh, toda la estructura, la base de programación en Python, y cómo es que se estructura Python, la parte funcional de la programación de Python, la parte de clases, la parte de programación orientada a objetos, y cómo al final trabajamos con las librerías. Vamos a crear quizás por ahí unas librerías propias nuestras y para entender el contexto de cómo importo una librería de X persona y cómo uso esa librería. No es muy complicado eso al final, sino que hay que entender primero los fundamentos, que eso es lo más importante para mí, que se entiendan los fundamentos, porque ya de ahí el resto cae por su propio peso, ¿ya? Entonces, vamos a ver, el tema de inteligencia artificial es netamente igual, así que hay que entender los conceptos básicos de estadística, de qué es lo que hay que purgar en primer lugar de la data, hay que entender el contexto de la data, hay que entender cómo se extrajo la data, hay que verificar errores, hay que verificar nulos, hay que verificar todo el proceso extractivo de la data es importante para luego nosotros analizar y hacer nuevos campos calculados y entrenar modelos, que eso es al final lo importante y que los modelos entrenados que nosotros hagamos pues nosotros los podamos aplicar a nueva data nueva.
Entonces, ¿por qué? Porque con datos históricos se entrena un modelo y a partir de ese modelo entrenado o seleccionado un modelo, porque al final se entrenan muchos modelos, se selecciona un modelo, puede ser, por ejemplo, redes neuronales, árboles de decisión, se selecciona un modelo y a partir de ese modelo ya seleccionado, el que se adapta mejor a nuestra data, pues viene data nueva de este mes, entonces lo inyectamos a nuestro modelo preentrenado y así se crea una inteligencia artificial, un machine learning, un aprendizaje automatizado. Entonces, eso en esencia, que es lo más bonito de todo esto, que es que se pueda ir desde cero, desde aprender a programar en pseudocódigo, en español, con términos, con condicionales, bucles en español, diagramas de flujo, esto en español, y de ahí entremos a Python y de ahí entramos a inteligencia artificial. Que el camino es, ese sería la ruta que nosotros sigamos en este módulo de inteligencia artificial. A ver, vamos por el siguiente. Ok. Eh, sí, entonces aquí es lo que vamos a ir ahondando mucho en el tema de modelos predictivos, ya viendo casos prácticos, ¿no? Eh, ya viendo casos prácticos. eh, de maquinaria, de voladura, de perforación. Se va a ver mucho esos casos prácticos y al final cómo ustedes lo puedan ir aplicando y de imágenes también, ¿no? Y de imágenes ya aplicando deep learning. Este, ahí hay modelos de inteligencia artificial dentro de deep learning que nos puedan ayudar mucho con el tema de las imágenes. Hay que entender cómo es que se trabajan las imágenes, una imagen pixeleada si nos puede dar bien. Nuestros ojos pueden reconocer eh, un pollito bróster a un perrito peludo, ¿no es cierto? Lo podemos diferenciar, pero ¿cómo entrenamos a la IA para que pueda reconocer eso? Entonces eso en, en imágenes hay que entrenarlos bien, hay que ver, hay que alimentarlos bien, y eso es deep learning. Entonces, dentro de todo, este curso está para eso, para que podamos aprender bien los fundamentos de programación, Python, luego inteligencia artificial y dentro de esto obviamente machine learning y deep learning, que es lo que se utiliza mucho pues en nuestro campo minero, en nuestro mundo de minería. Ok, siguiente. Bien, hasta ahí mi parte. Listo, muchísimas gracias, ingeniero Miqueas. Así es, hoy día la inteligencia artificial, pues ahora está dominando el mundo, pues, ¿no? Y más que nosotros, aprender a utilizarla de una manera eficiente. Entonces, a continuación, para que explique el módulo 3 y el módulo 4, doy el pase al ingeniero Oscar Sánchez. Perfecto, muchas gracias. Para mostrarles un par de ejemplos más, por las diferentes empresas con las cuales yo he trabajado, este, ya para el año 2026, 27, 28, ya van a traer ya los perros topográficos. Hoy por hoy ya funcionan los drones para hacer mapeos constructivos. Si es que estás haciendo un dique o algo por el ejemplo, todos los días sacan el dron, examina, entonces hay muchos datos, pero tiene que haber una persona que procese esos datos, ¿no? Y normalmente siempre es un equipo especializado, ¿ok? Entonces, con esos ejemplos que ya les he puesto, que es algo que ya existe o que va a existir en diferentes operaciones y hasta el día de hoy creo que tengo entendido que Yabeco tiene ya su centro de operaciones de inteligencia artificial o algo así creo que se llama, pero que ya controla los carros autónomos. Entonces, existe, ¿no? Pero hay personas que tienen que tener ese conocimiento para que puedan trabajar en esas áreas. Entonces, como ya tenemos una perspectiva de que hoy por hoy existe eso, ¿qué es lo que vamos a ver en el módulo 3? Data Management y Analítica Digital y Minería. Introducción a la gestión de datos en la industria minera. Como les digo, en Internet van a encontrar no muchos datos ni muchos ejercicios acerca de cómo es que se maneja, así que obviamente
la parte práctica que ustedes van a revisar acá, porque es más que todo 20-15% teoría y el resto es práctica, porque de esa manera uno aprende. Entonces, vamos a ver los diferentes datos que existen en minería y cómo se procesan, cómo se limpian cada uno esos datos. Los tipos de datos operacionales, financieros y geológicos, estructuras de gestión de datos, sistemas de información y plataformas digitales en minería, normativas y seguridad de información. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las personas que tienen que realizar estos datos, no todas las personas van a tener acceso a ello. Vas a tener trabajo colaborativo. Todos estos software que te estamos mencionando no son individuales, todos estos software son colaborativos. Así que se van a poner perfiles, roles, en los cuales ya mucha información se coloca en la nube. Yo me a la carpeta de la empresa, de un SharePoint, OneDrive, etcétera, jalar de todos esos datos una columna, nada más. Es lo que necesito. Listo. ¿No? Pero se hace una estructura, con lo cual se va a ir identificando. Al igual como cada uno de nosotros tenemos un DNI, un documento de identidad, igualmente, cada uno de esos datos tienen un identificador que como ya analista de datos, ingeniero de visualizaciones, hay un sinfín de nombres hoy por si acaso, ¿no? Pero básicamente el nombre trasfondo de eso es analista de datos. Entonces, vas a trabajar con diferentes informaciones y va a haber seguridad para que la persona que te esté pasando esa información vea lo necesario, no tiene que ver toda la información que tú estás procesando ni los diferentes KPIs, ¿no? Identificación y definición de KPIs, eso es clave. No es que solamente voy a dibujar un cuadro, no, o sea, ¿qué necesito yo analizar? ¿Para qué? ¿Qué de bueno me va a mostrar este número? Conexión y preparación de datos en Power BI. Hay muchos datos que se pueden procesar en, en la mayoría de las empresas. Cada área, cada persona trabaja su tablita de Excel y la trabajan de esa manera ya. Hoy por hoy todavía eso, pero ya se está trabajando con Power Apps, para jalar cierta información o trabajos operativos del tema de la producción que hizo el turno día, el turno tarde, el turno noche, cómo la extraigo y cómo lo proceso automáticamente para que se presente, ¿no? Es un tipo de programación donde simplemente yo no tengo que estar ahí, simplemente programo para que extraiga todos esos datos que se están colocando en esa hoja en la nube, ¿no? Y esté actualizado en tiempo real para la gerencia, ¿no? Automatización y reportes, alertas, interpretación y análisis de KPIs para toma de decisiones operativas. La siguiente, por favor. El Data Management y Analítica Digital y Minería, la introducción a la analítica avanzada, el Machine Learning, minería de datos, simulaciones. Acá ya entra el tema de estadística. El tema de estadística es ya un curso aparte, ¿no? Pero vamos a ver específicamente algunos temas en estadística y cómo se programa también en este Power BI para que nos haga ciertas simulaciones y de acuerdo a los datos dar alertas, ¿no? Porque como le dije, la idea no es hacer dashboard bonitos, ¿no? Que sean, sino que sean, útiles, ¿no? Predicción de demanda y producción en minería. Esta parte es importantísima porque aparte que tú vas a analizar estos datos, también te va a tocar una oportunidad donde ya la compañía, sea una minera, sea una consultora, etcétera, tiene una demanda de un proyecto súper grande, ¿no? Normalmente pueden hacer un proyecto de 1 millón, pero no, este proyecto va a ser de 5 millones. Entonces, ¿cuánto personal necesitas? ¿Cuánto tiempo te va a demandar? ¿Cuántas áreas se van a procesar? Entonces, ¿qué entra ahí? No entra sumatoria, resta, no, entra estadística. Entonces tienes que saber analizar qué es lo que se va, qué es lo que se va a realizar. Vas a necesitar seniors, cuál es el precio para cierto trabajo, etcétera. Entonces,
vas a ver en sí lo que estoy mencionando al final, casos reales, ¿no? Obviamente tengo que cambiar los nombres, un par de números, porque es información confidencial de las diferentes empresas donde he estado, pero es lo que realmente sucede, ¿no? Así que vamos a ver eso, el uso de sensores y monitoreo en remoto en minería y la automatización de procesos operativos. ¿Por qué? Porque cuando te vas a dar cuenta en el tema de programación, a medida que pasa el tiempo, lo que tú comenzaste con una programación así, pequeñita, se va a ir agrandando, porque se van a crear más áreas, va a aparecer ah, más áreas, más costos, nuevos proyectos, nuevos perfiles dentro de la organización. Entonces tu data va a ir creciendo y a medida que vaya creciendo, vas a tener que achicar toda esa información para que sea fácil de entender y también para que sea fácil de, si hay un error, poder encontrarlo. Porque cuando se hace todo lo que es una telaraña o lo que normalmente se llama dentro de esta programación, modelado estrella, modelado copo de nieve, va a aparecer ese tipo de problemas cuando ya es una organización grande y tus datos son grandes. Entonces, te va a tocar también que va a haber gerentes, jefes que te van a decir, yo quiero ver esto, pero va a ser tu experiencia que digas de que no, o sea, no se necesita todos estos gráficos. Con uno o dos gráficos se puede visualizar un KPI y con eso más que suficiente, porque el profesional, el especialista, vas a ser tú, ¿no? Ellos tienen otro tipo de visualización holística de la organización, de la operación, etcétera, pero entra ya tu expertise tuyo de si sabes, conoces las herramientas, has visto ejemplos reales, ¿cómo lo podrías aplicar, no? Porque no es que un solo dashboard se va a aplicar a cualquier empresa, cualquier compañía, no. Los datos son distintos, los dashboard, colores, la manera como lo quieren ver, todo es distinto. Así que vas a ver diferentes tipos de programación y de conexión para hacer este tipo de simulaciones. El siguiente, por favor. Y listo, el último módulo, vamos a ver la introducción al Business Intelligence en la industria minera, los componentes de una solución de Business Intelligence, fuentes de datos, extracción, visualización, integración de sistemas, mejores prácticas para la implementación, uso de Business Intelligence para la optimización de cadena de suministro en minería, conceptos del storytelling en el contexto empresarial, cómo transformar datos complejos en narrativas claras y efectivas, porque te va a pasar. Y este es un tema de que también, Miqueas, creo que ha pasado. Cuando estás haciendo este tipo de programación, vas a tener que conocer de distintas profesiones. Vas a tener que averiguar, indagar, etcétera. Yo soy industrial, pero con el pasar del tiempo he tenido que aprender el tema constructivo, de civil, de mecánica, de eléctrica. No soy experto, pero conozco los términos, la terminología, y todo cómo funciona diferentes tipos de máquinas, ya sea de minería subterránea o de tajo abierto. Entonces, hay que conocer y si conozco la realidad, si conozco el problema, voy a saber describirlo. Si no lo conozco, no lo voy a saber describir, nadie me va a entender y muchas veces pasa que siendo un dashboard muy bueno, con KPIs muy buenos, si no lo supiste vender, no lo supiste mostrar correctamente, te van a decir, no, trabaja nuevamente y haz otro tipo de cosas, ¿no? Técnicas de visualización de datos para el storytelling, ejemplos de storytelling efectivos para la alta gerencia, introducción a la ciencia de datos aplicada a los volúmenes de datos en minería. Como les digo, es lo que yo manejo, ¿no? Pero no es que coja todos los datos y procese cada uno, no. Dependiendo de qué KPI, mi conexión me salió inestable.
dependiendo de qué KPI es lo que yo deseo mostrar, van a ser los datos que yo necesito procesar. Así que esto es lo más importante que hay que saber para saber qué tipos de datos yo necesito procesar. Si no, voy a quemar, perder mucho tiempo de tantos KPIs que a las finales con dos, con tres, este, pueden ser más que suficientes para una demostración de cómo estuvo, cómo está y cómo estará un cuadro de este mando de una gerencia dentro de una unidad minera. ¿Listo? Creo que hasta ahí era. Oscar. Ah, ya. Métodos de análisis estadístico y predictivo, herramientas de Big Data aplicadas en minería, casos de uso de ciencias de datos y Big Data en mejora de procesos mineros. Vamos a ver el Minitab. El Minitab es un software, no sé si lo han usado, pero dentro de minería se usa normalmente para el tema de cuadros estadísticos y lo usa diferente área, el área de planeamiento, el área minera, el área de geología, el área de producción, por un tema de estadístico, porque no es sumar, restar, o que mi histórico es este, no. Se colocan ahí un par de datos y bueno, estadísticamente sale que de acuerdo a esta producción, a esta maquinaria nueva, cómo está funcionando, se puede procesar tanta cantidad de este material, ¿ya? Así que, si no lo han visto antes, como les digo, no va a haber problema. Vamos a hacer algo ligerito, para que se pueda entender y más adelante ya lo puedan practicar, ¿no? Análisis descriptivo y visualización de datos en Minitab, regresión lineal y análisis de varianza en minería. Netamente ya esta parte ya es estadística, porque como les digo, o sea, no es hacer unos simples datos, ¿no? Sino que tengan sentido. ¿Para qué? Control estadístico de procesos aplicados en minería, casos prácticos de análisis de datos con Minitab en minería. Así que eso es. Oscar, listo. Bien, listo. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar. Qué grande y qué amplio es el mundo de la ingeniería. Y mientras más conocimientos tengamos, nuestra mente se abre aún más. Bueno, y todo ello nos brinda INAR, nuestro centro especializado en ingeniería y arquitectura. Bien, a continuación entonces vamos con la ronda de preguntas. Acá tenemos varias preguntas de nuestros asistentes. Una de las preguntas es de nuestro compañero Christopher Martínez. Christopher Martínez nos pregunta, ¿recomienda que sepamos un poco de programación para entrar al curso? Ok, lo respondo yo, Oscar. Muchas Eh, gracias. de todas maneras, bueno, si tienes el tiempo para prepararte estos días, pues sí, sería excelente, ¿no? El hecho de que puedas repasar un poco y vengas con dudas, sería excelente. Pero si no, pues como dije en algún momento, pues la idea es que podamos iniciar desde cero. Sé que se inicie con pseudocódigo. Cuando digo pseudocódigo, me refiero a que no es programación como tal, sino es entender la estructura de los algoritmos, qué es un algoritmo y cómo se estructuran los algoritmos, los antes de programar. Entonces, eh, entonces, mm, de todas maneras, si es que se tiene el tiempo, pues repasen un poco. No viene mal nunca estudiar un poco, pero si no, pues ahí, en la especialización vamos a ir desde cero. Así es. Muchas gracias, ingeniero Miqueas. La siguiente pregunta de Carlos Leiva nos indica requisitos previos de estadística para que el curso para nivelarnos. Eso es mío. No se preocupen, o sea, con lo que hayan aprendido en la universidad, porque obviamente les han enseñado estadística, este, vamos a ver los conceptos más básicos, media, varianza, eh, media logarítmica, etcétera, ¿no? Pero
vamos a ver en el tema de aplicación y cómo es que usamos código que se llama DAX, que son las fórmulas, para que nos genere ciertos gráficos, como la campana de Gauss, por ejemplo, o proyecciones de acuerdo a lo que está sucediendo dentro de la producción. Así que no va a ser necesario porque ya con la práctica ya te vas a dar cuenta cómo es que se aplica cada una de esas fórmulas que aprendiste en la universidad, cómo se aplica ya en la realidad, pero programando mediante DAX. Así que va a ser súper sencillo. Listo, muchas gracias, ingeniero Oscar. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué software debemos aprender? Bueno, cuando estemos viendo los dos primeros módulos, para hacer algoritmos vamos a trabajar con PCInt. Bueno, un software que pesa como que 3 megas o 4 megas, o sea, no pesa nada. Y ahí Python. Pero no es necesario que incluso tengamos instalado Python porque lo vamos a trabajar todo en la nube. Entonces, no hay ahí que instalar. Por ahí solo el PCInt, pero como digo, eso pesa muy poco. Eso es en el caso de los dos módulos, en el caso mío. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Esa fue pregunta de Anthony Espinosa. Ahora, Carlos Leiva nos pregunta, ¿qué sistemas ERP veremos como ejemplo en la integración? A ver, en el tema de integración de datos, vamos a ver lo que es ya sea el Excel con el Power BI. Si se puede, también si ya tienen conocimiento, se puede meter ahí algo de este Python, si no, no hay ningún problema. Y la parte del Minitab y poder conectarnos también, va a ser ejemplos en la nube con conexiones a OneDrive o SharePoint de algunos ejemplos para poder conectarnos, ¿no? Porque eso es muy importante porque de sí, la mayoría de las empresas desde la época del COVID, ya toda esta información ya la trabajan en la nube, así que esa es una parte básica para saber cómo conectar y cómo extraer la información y cómo también dar permisos para leer y brindar información a ciertas personas dentro de la organización. De acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. Como pueden ver, este webinar llega a diferentes lugares del Perú y algunas partes del mundo y Latinoamérica a través del Internet. Y por ello tenemos preguntas de diferentes profesionales y alumnos. Una de ellas es, ¿qué áreas específicas pueden llevar este programa? ¿En qué ayudaría a su gestión? Bueno, hay áreas que de todas maneras dentro del mundo minero se tienen que llevar porque obliga a automatización, obliga a que podamos utilizar nuevas tecnologías. Por ejemplo, en minería superficial, de todas maneras, el campo geomecánico lo tiene que llevar, el campo de flota también lo tiene que llevar, el campo mecánico también. En minería subterráneo, pues el área de productividad, el área de planeamiento, cualquiera que esté en esas áreas o subáreas de las que he mencionado, pues sería recomendable de todas maneras que las puedan llevar, porque al final estas áreas mm, a lo largo de estos años van a pedir, se va a exigir que se puedan ir implementando nuevas tecnologías y con estas nuevas tecnologías se van a obtener datos. Hay que entender esto. Nosotros hablamos mucho de que esto al final es algo bueno, es algo muy potencial, es algo que va a tener mucha cabida de profesionales en los próximos años. ¿Y por qué lo decimos? Porque
Si bien el término de inteligencia artificial, machine learning, no es un término nuevo, es un término muy de los 70, muy de los 60. Pero ¿por qué en esos años no se implementó mm, ciencia de datos, inteligencia artificial? ¿Por qué en esos años no se implementó? Por dos cosas. Para poder hacer machine learning necesitamos datos, necesitamos tecnología. Hoy en día se tiene datos, se puede obtener datos y se tiene tecnología. Entonces, por eso es que nosotros decimos de que esto se viene con fuerza o ya está con fuerza, porque hay tecnología y los datos están de sobra, ¿ya? Por así decirlo, ¿ya? En minería tenemos datos, podríamos tener mejores datos, pero no los estamos sabiendo extraer. Entonces, ¿qué nos falta? Tecnología que se adapte bien eh, al campo minero, a la unidad minera, y a partir de ahí extraer datos y procesarlos de forma correcta. Ya existen computadoras que nos pueden ayudar mucho, clusters en la nube, Google Cloud, Amazon, Azure, este, eso nos puede ayudar mucho. Entonces, y OT, hace 20 años no existía, hoy en día sí. Entonces, o no se hablaba mucho de eso, ¿no? Los drones, que su principal objetivo no fue minería, o sea, no se inventó el dron diciendo, vamos a inventarlo por X mina, no, no, entonces, pero nos estamos aprovechando de esas tecnologías para obtener más datos. La tecnología y los datos hacen que el machine learning, la inteligencia artificial, comience a crecer. Ok, eso en definitiva. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero Miqueas. Tenemos otra pregunta de Luis. Buenas noches. ¿Cuánta relación habría el curso para un ingeniero en telecomunicaciones que trabaja en minería y cómo podría la inteligencia artificial y automatización involucrar en esa área? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar para una empresa muy importante acá en Perú, de telecomunicaciones, que iban a implementar la parte de Power BI, con el tema del GIS. Para la mayoría, el GIS es como si fuera el Google Earth, Google Maps, así, donde uno extrae esos datos y los jala a Power BI y va dibujando el tema de, por ejemplo, las torres eléctricas, en qué sectores va a estar distribuido, cómo va la parte operativa, constructiva y de operación de torres eléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es algo que te estoy haciendo mención de que había diferentes tipos de ingenieros trabajando haciendo eso. Había de telecomunicaciones, había industriales, había civiles, había mecánicos, porque cada uno de ellos estaba dentro de un área. El que se encargaba de costos, de las compras, de logísticas, de el que sacaba el precio de ciertos ratios, el de telecomunicaciones. Entonces, había todo un conjunto de personas que al final de un periodo de 3, 4 meses, ya se dieron resultados de la implementación, ¿no? Porque primero fue comenzar a ver si podía haber algún tipo de solución. Los gerentes se dieron cuenta porque cada una de las áreas comenzaron a presentar sus dashboards. Entonces, a la gerencia les pareció fenomenal eso y tengo entendido que hoy por hoy lo están implementando y bueno, de aquí va a haber una segunda etapa para seguir desarrollando mucho más y automatizando. Entonces, hay empresas de telecomunicaciones que están realizando eso, el tema de poder conectar ciertos software, como les digo, son colaborativos los software, no son individuales y poder automatizarlos para tener reportes inmediatos, ya sea en una computadora o en el celular, ¿no? Eso. Listo, muchas gracias, ingeniero Oscar.
Bien, para indicarle que a todos nuestros asistentes que después de nuestra ronda de preguntas tenemos una información importantísima, importantísima, con muchas sorpresas para todos los asistentes que sigan conectados. Bien, continuamos. Jorge nos dice, ¿qué aplicaciones hay en la gestión de proyectos mineros y en el desarrollo de ingeniería? ¿Se tocará en el curso? ¿Se mostrarán casos reales? La pregunta de Jorge. Ok, a ver. Em, para la gestión de proyectos mineros, eh, de todas maneras, toda, toda, todo modelo que podamos ver, por ejemplo, dentro de los primeros módulos que vamos a trabajar, ayuda para la gestión de de los proyectos mineros. Eh, Todo modelo predictivo, todo modelo de prevención que se pueda ir desarrollando con programación nos va a ayudar a la gestión de los proyectos. Si, por ejemplo, trabajamos un modelo de Machine Learning para sostenimiento de minería subterránea, entonces eso va a ayudar a predecir lo muy variante que es, por ejemplo, el macizo rocoso en subterráneo. Nos va a ayudar a poder predecir. Entonces, ¿eso en qué va a involucrar al final? Va a involucrar en la toma de decisión final de gerencia. Entonces, en la gestión de los proyectos futuros que van a ver en esa beta. Entonces, de todas maneras, desde la perspectiva de los módulos uno o 2, en los cuales se va a ver en la especialización, es importante. Ahora, si se tocarán casos reales, obviamente la data que se maneja son de casos reales, modificados, pero de casos reales, de los cuales nosotros pues vamos a poder aprender. No, no creo conveniente yo que se puedan tocar incluso, no sé, datos de ayer o anteayer, porque la data en sí es, en minería, es muy, aunque es muy variante, porque cada mina es un mundo, pero el concepto de poder analizar los datos, EDA, en análisis en ciencia de datos, entonces esos conceptos son más importantes que los datos, porque si aprendes la parte de cómo se extraen, cómo se limpian, cómo se procesa, entonces no importa qué dato te venga, si es un dato real o si es un dato ficticio, no importa qué dato, lo vas a poder procesar. Entonces los fundamentos son importantes, muy importantes. Entonces, esto nos ayuda a hacer ingeniería, de todas maneras. Nos ayuda, es un campo nuevo, pero nos ayuda a hacer ingeniería. Anhelamos, muchas veces nosotros tenemos esa formación de ingeniero. ¿Por qué? Porque pues, que anhelamos hacer ingeniería, queremos hacer ingeniería, desarrollar cosas nuevas. Y creo que esto importa mucho, el tema de estas nuevas tecnologías para la, la, la gerencia, para lo que, a los gestión de los proyectos que puedan venir. Eso sería, Oscar. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, ingeniero Miqueas. Dice Vicente Málaga, soy ingeniero químico. ¿Recomendarían mi participación en el curso? Porque veo más orientado hacia programación que el proceso de extracción de minerales. Nos pregunta Vicente. Ya voy. A ver, yo te digo que hoy por hoy, yo incluso doy clases acá dentro de la unidad minera donde me encuentro a psicólogas. Así que, la información que te vamos a brindar, tanto Miqueas como mi persona, sí, es cierto, es de la parte de minería. Pero créeme que todo lo que se ve en minería en el resto de otras áreas, ya sea bancario, ya sea constructivo, se ve, pero muy poco. Acá como ya es minería, vas a salir más engrosado mentalmente
con el tema de las diferentes herramientas que existen y cómo se manejan. De repente, en el trabajo donde tú te encuentres, no sé, siempre va a haber datos, pero basta tener el conocimiento de que, esos datos se pueden procesar de esta manera para obtener esto, ¿no? Entonces, ya depende de cada persona, cómo está en su rubro y todo. Si bien es cierto, nuestros ejemplos son más de datos mineros, la verdad que al fin y al cabo siguen siendo números. Y la manera como se procesa va a ser lo mismo en logística, en compras, en recursos humanos, en hospitales, etcétera. Porque básicamente las mismas fórmulas que yo he usado acá, en minería, como consultor, yo lo he usado para otro tipo de compañías. Así que es bueno siempre tener un conocimiento amplio para que luego uno sepa, conozca cómo aplicarlo y dónde, ¿no? Así que si te ha parecido bien este tema de los módulos, bienvenido, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Oscar. Nos acaba de llegar una pregunta directamente desde la ciudad de Huaraz, de nuestro compañero Juan. Él nos pregunta, las simulaciones de procesos y optimización operativa, ¿cómo podríamos aplicarlo? ¿Solo es teórico o tendremos la opción de hacer nosotros una simulación? Eh, Se va a hacer simulación. Por ejemplo, en el caso de de transporte de equipos, se va a hacer simulación. Ahí vamos a trabajar con datos y se va a hacer simulación. Sí. Perfecto. Esa es la pregunta de Juan. Ahora, Juan Carlos también nos está preguntando, ¿en el curso se usarán algún framework o framework, bien, para manejar grandes volúmenes de datos como PySpark u otros, dado que Power BI tiene limitaciones en Big Data? A ver, como no es un curso muy avanzado, porque va a haber personas que conocen muy poco, otras intermedias y uno que otro nivel avanzado, no se va a usar como tal un framework como lo que mencionas, que es un Pixar o otros por el estilo, sino que sean del común, ¿no? Un Access, un Excel, para que sea fácil de poder comprender, digerir, procesar. Y me sorprende mucho la parte que me dices que tiene limitaciones en este Big Data, porque ya voy como 4 años procesando datos y de diferentes, o sea, los datos más grandes que yo he tenido son de software JIS, que son muy pesados, pero depende mucho de la máquina que uno tenga. Yo tengo una máquina, súper rápida, este, con la cual puedo manejar, diferentes software, a la vez, ¿no? Entonces, sí he podido procesar gran cantidad de, datos como lo mencionaba dentro de la presentación, pero obviamente todos esos datos, la verdad que siempre el 20% son los necesarios, de ahí el resto, no. Así que esa es esa respuesta respecto a lo que ha mencionado Juan Carlos. Muchas A mí gracias, me par- ingeniero Oscar. Tenemos la pregunta de Carlos desde Cusco. Nos pregunta, ¿los modelos predictivos solo son teóricos o cómo se aplicaría? no, un modelo predictivo no puede ser teórico. De todas maneras, tiene que ser práctico. De todas maneras, entonces, si nosotros tomamos data histórica, entonces a partir de eso se crean modelos. Entonces, no, no es teórico. Y me gustaría ahí sumar también a a la respuesta anterior de Oscar, que en el caso del módulo 1, 2, en el módulo 2 que se lleva, eh, hay frameworks que de todas maneras, por ejemplo, en el módulo 2 que desde mi parte yo los doy, o sea, se trabajan con clusters en Google Cloud para poder subir los modelos entrenados y a partir
de los Databricks, puedes tener datos en tiempo real. Entonces, frameworks como Apache Kafka ayudan mucho en esa parte para poder obtener millones de datos en tiempo real. Eso no existe ahora mismo bajo el contexto peruano. No existe. No existe. ¿Por qué? Pues nadie por ahora está invirtiendo en tecnología a gran escala que pueda decir, ¿sabes qué? Tengo cientos de dispositivos y sensores en la mina y que te van a enviar 1 millón de datos por segundo. No lo hay. Entonces, no lo hay todavía, pero se espera que haya, de todas maneras. Entonces, pero yo voy a dar pinceladas de cómo se maneja Big Data y a partir de subir clusters a Google Cloud, y aprovecharnos de la tecnología de Google Cloud y a poder recibir datos y procesarlos con nuestros modelos y a partir de ahí, pues, hacer un poco de Big Data. Eso quería sumar de todas maneras. Ok. Listo, muchas gracias, ingeniero Miqueas. Christopher nos pregunta, ¿aplicarán gemelos digitales para la minería 4.0? Oh, ok, creo que también van para mí. Eh, a ver, gemelo digital es el hecho de que si, por ejemplo, yo le doy un caso bien práctico, ¿ya? Mi hijo tiene su carrito y si mi hijo me dice, papá, yo quiero saber si mi carrito, ¿qué le pasaría a mi carrito si lo hago chocar contra la pared? Me pregunta. Entonces yo le respondo y le digo, ¿sabes qué? Podemos hacer un gemelo de tu carrito en la computadora y simular qué le pasaría a tu carrito si choca contra esa pared. Entonces, eso es un gemelo digital, es más un software especializado que te permite simular lo que es una flota de camiones mineros en tal cual, es un gemelo, tal cual, en lo digital. Entonces, es un software especializado mmm, que muy pocos obviamente lo tienen. Ahí está el Digital Twins y otros gemelos digitales que hoy en día existen. Entonces, eh, son software muy especializados. Se va a hablar mucho, se va a ahondar mucho de cómo es que se utiliza esto y cómo son las bases de programación con respecto a esto. Una arquitectura de software en base a gemelos digitales, Domain Drive Design, Clean Architecture, o sea, arquitecturas de software para poder tener los gemelos digitales. Obviamente de esa parte se puede hablar y se puede conversar, pero el software especializado mm, no está al alcance, definitivamente. Y eso es. Ok, bien. Listo, muchas gracias, ingeniero. Y tenemos una pregunta que me acaba de llegar de nuestro hermano país de Chile, de Francisco. Francisco nos está preguntando, en el brochure indica automatización. ¿Se va a realizar de forma práctica? ¿Cómo se puede aplicar? Ok. mm, De todas maneras, cuando hablamos de automatización, estamos hablando de que una tarea rutinaria, una tarea estadística, rutinaria, que muchas veces se hacía. Por ejemplo, yo recuerdo que para un curso de estadística, pues se hacía en papel en la universidad. Entonces, esos, esas tareas rutinarias que muchas veces son tardíos y se demoran, entonces el objetivo es automatizarlos, que sean rápidos. ¿Para qué? Para que nos ayuden a tomar decisiones, pues, ¿no? Con respecto a eso. Entonces involucra muchas cosas ahí, costos, seguridad, este, muchas cosas. Entonces, de todas maneras, se va a automatizar y eso se va a ver desde la parte práctica. Listo, entonces, si ya no hay más preguntas, bien, ingeniero Miqueas, ingeniero Oscar, INAR le agradece nuevamente su participación, bien, en este webinar. Y nada, sin otras palabras, ¿algo más que deseen añadir? De mi parte, muchas gracias por los presentes, por sus preguntas súper buenas.
Y como les digo, esta es la oportunidad como para tener una visualización a gran escala de lo que está pasando hoy por hoy en la minería y lo que puede avecinar para otro tipo de empresas, el tema de la automatización, ¿no? Con los diferentes software que existen hoy en día, ¿no? Así que creo yo que es una muy excelente inversión para que puedan aprender todo esto. Gracias. Bueno, Sí, de todas maneras, para mí sería un placer, pues, continuar compartiendo el conocimiento que uno lo ha tenido. Es muy difícil hoy en día, con tanto recurso en Internet, tomar una ruta y decir, soy ingeniero de minas, soy ingeniero geólogo, metalúrgico, químico, de telecomunicaciones, de otra rama, y decir, quisiera aprender a programar y tomar un camino de ciencia de datos, pero hay tanta información hoy en día y le diga, oye, ¿por dónde voy? ¿Por camino X, por camino Z, por camino A? Y muchas veces es difícil entre tanta información. Entonces, en lo personal a mí me ha tocado vivir eso, así que yo tengo un poco más claro ya la parte por dónde ir, cómo ir y por dónde no ir. Entonces, ¿y qué es lo que como ingenieros de minas o ingenieros que nos vamos a dedicar en la industria minera, pues, qué es lo que hay que aprender para poder ser especialistas en esta área y que no podamos desviarnos? Pues no, desviarnos. Hay que tener una guía. De todas maneras, esta especialización es la guía exacta. Gracias.